y de la Patria, iniciamos la sesión de la Comisión de Personas Mayores del día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra subsecretaria. Bienvenida, subsecretaria, para participar de esta sesión. También tenemos telemático allí a personas que nos están siguiendo, así que, secretario, ¿tenemos cuenta? No, presidente, no se ha recibido ningún nuevo documento de la Secretaría. Bien. Permitamos el acceso de la gente que está esperando, por si acaso. ¿Cómo estás, Carolina? Un saludo cariñoso. Gusto saludarlos. Igualmente, pues, estuvo bien la reunión el otro día del tema del contrato de trabajo a propósito. Sí, la vi después. No pude estar en ese minuto, pero la seguí, así que... Sí, fue una buena mesa técnica. Hola, Carolina, Alejandro. ¿Cómo está, coterráneo? Ahí estamos. Esta es una comisión austral, Bien. Estimado amigo, tenemos hoy día la misión, la tarea de iniciar el proceso de revisión y de votación del proyecto que nos ha convocado. Entiendo que han surgido algunas decisiones de carácter administrativo, de procedimiento más que nada, toda vez de que se presentó la particularidad o la peculiaridad del proceso de que la mayoría de las indicaciones que presentaron los parlamentarios se hicieron en un contexto sobre el texto original que se estaba tramitando. Paralelamente a ello, el Ejecutivo, como bien esperábamos, y le agradecemos obviamente la disposición que tuvo de iniciar ese proceso también de revisión, se ingresaron también un cúmulo de otras indicaciones también por parte del Ejecutivo. La idea nuestra, evidentemente, es avanzar lo más que se pueda, así que, secretario, ¿qué procedimiento pudiéramos tomar sobre este particular? Viendo las indicaciones, senador, se acordó esto de la sesión pasada de adulto mayor o persona mayor, dejarlo para el final, porque es un asunto distinto, e ir viendo las indicaciones en el contexto del proyecto. Perfecto. En consecuencia, la primera sería la indicación número 3. Ya. Que se refiere a cambiar la expresión envejecimiento positivo por envejecimiento activo. Es de la autoridad suya, señor presidente. ¿Qué lo hacemos? Porque en este caso el Ejecutivo tiene una indicación sobre esa misma particularidad que agrega el concepto de envejecimiento activo y en el nombre general además le agrega saludable, digno y saludable. ¿La dejamos como que está subsumida en la propuesta del Ejecutivo? Lo que pasa es que la otra, como va incorporando el nombre, la vamos a tener que votar en su momento. Y ya. no es contradictoria. Ya. Por lo tanto, simplemente podemos votar. Entonces las podemos ir aprobando de inmediato. Sí. ¿Ya? ¿Les parece? Es la mesa técnica por cada indicación y ordenamos. ¿Cómo? Si gusta, puedo participar para ir explicando. Hasta el momento, ley integral de las personas adultas mayores y promoción del envejecimiento positivo. Ese nombre se propone cambiar por el Ejecutivo por adultos mayores y contrariados. Pero como eso lo vamos a ver al final, ahora estamos cambiando simplemente envejecimiento activo por envejecimiento positivo por envejecimiento activo que coincide en esa parte con lo del Ejecutivo. Sí, por favor. Sí. Tiene la palabra el Ejecutivo. Tiene que identificarte más, Francisca, para efecto el inicio. No mandamos. Perfecto. Si está en roja, está funcionando. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Francisca Perales Flores, subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por su intermedio, presidente, saludar a los senadores y senadoras presentes en la comisión y agradecer la disposición para poder abordar de manera integral el trabajo de esta comisión en materia de este proyecto de ley. Entonces, antes, como para poder dar inicio por parte de la exposición del Ejecutivo, me gustaría poder agregar algunos elementos que nos parecen pertinentes para poder hacer un recorrido de cómo se ha dado estos cambios, el cambio de nombre respecto al proyecto de ley y de algunos de los conceptos y también del trabajo que se ha estado desarrollando en conjunto entre los asesores parlamentarios de los senadores, de ustedes senadores, y el trabajo que se ha desarrollado en conjunto con los asesores legislativos del Ministerio de Desarrollo Social y del Ejecutivo en su conjunto. Entonces, primero, ¿cuáles son las condiciones? Nos parece importante destacar para el Ejecutivo que
que en materia para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad, es que hay algunos conceptos que son importantes de mencionar, o las condiciones de bienestar, ¿ya? Lo primero es, como les decía, que de acuerdo a la encuesta de bienestar social del año 2021, más de la mitad de las personas mayores no cuenta con apoyos en materia de cuidados. 3 de cada 10 no cuenta con amistades cercanas o redes que les permitan poder desarrollar o tener el derecho al cuidado, y el 37,1% no tiene a quién solicitarle dinero para poder tener su actividad de cuidado. Entonces, asimismo, la quinta encuesta de inclusión e exclusión social de las personas mayores realizada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor en el año 2017 demuestra que el envejecimiento se percibe como una etapa caracterizada por una mayor insatisfacción de la vida, ¿ya? En materia de salud, de acuerdo a la CACEN del año 2017, un 94% de las personas mayores presenta sedentarismo, ¿ya? Y por otra parte, 1 de cada 5 personas mayores presenta algún grado de dependencia, cifra que aumenta y que llega a un 40% de la población de 80 o más años. En lo referente a las condiciones de vulnerabilidad económica, el 22,1% de las personas mayores se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional, siendo esta última una de las cifras más altas, luego de la referida a la población infantil, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿por qué desde el Ejecutivo hablamos de envejecimiento digno? Es porque este cambio de concepto de positivo digno lo hacemos reconociendo que para que el envejecimiento sea un proceso positivo se necesita evidenciar las desigualdades y vulnerabilidades que viven las personas mayores, y por lo tanto existe un deber de generar las condiciones de bienestar para lograr que las diferencias de las personas no impliquen desigualdades ni vulnerabilidad. Entonces, por tanto, nuestro programa de gobierno busca avanzar en la protección de los derechos de las personas mayores en su amplio espectro, contemplando un enfoque de envejecimiento digno en todas sus reformas estructurales, además de medidas específicas para las personas mayores en la reforma del sistema de pensiones, en la implementación de un sistema nacional de cuidado, que eso ya lo hemos discutido anteriormente en esta comisión, en programas para garantizar el acceso a la salud de las personas mayores, sobre todo en la atención primaria, teniendo un enfoque preventivo, ¿ya? Entre otras iniciativas. Entonces, primero, como les decía anteriormente, el trabajo y las indicaciones que realiza el Ejecutivo fueron trabajadas por distintas carteras que incluyen el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, de Transporte y Telecomunicaciones, de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social, incluyendo al Servicio Nacional del Adulto Mayor, con el fin de contribuir a tener un texto de proyecto de ley que desde distintos ámbitos de la actuación del Estado contribuya a mejorar la vida de las personas mayores e instale un nuevo paradigma respecto a la vejez y envejecimiento, ¿ya? Junto con esto, agradecemos todas las consideraciones y recomendaciones por las organizaciones que han estado presentes en la discusión, en el entendido que hay muchas organizaciones sociales que son de personas mayores que han estado pendientes y sigue haciendo un seguimiento y un trabajo conjunto en este proyecto de ley. Y por tanto, se continúa trabajando en esta mesa técnica que agradecemos que se pueda realizar de buena manera de los asesores legislativos convocada por los senadores para llegar a una propuesta armonizada y coherente. Con la presentación de las indicaciones tanto por parte de los senadores y senadoras como del Ejecutivo, se abrió esta mesa de trabajo prelegislativo coordinada por el senador Sandoval, así que también agradecemos, senador, su disposición a poder llevar a esta mesa a buen término. Y se han llevado a cabo una serie de reuniones que han asistido tanto asesores de los senadores de esta comisión como los senadores y senadoras que presentaron indicaciones que no son parte de la comisión, y particularmente de la senadora Campillay y Pascual, que también agradecemos su participación, así como los asesores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El objetivo de esta mesa es lograr llegar a un máximo nivel de acuerdo en materia de las indicaciones presentadas y asegurar su éxito en la votación. A nosotros nos interesa que con las indicaciones armonizadas este proyecto de ley pueda ser aprobado y que permita promover por parte del Estado este envejecimiento digno, activo y saludable. Y por tanto se establecieron dos cuestiones previas de orden metodológico. En primero, identificar con qué parte o área temática las indicaciones presentadas por el Ejecutivo se corresponden las indicaciones presentadas por las y los senadores. Y en esto cabe hacer presente que las indicaciones del Ejecutivo sustituyen el proyecto aprobado en general por el Senado en su conjunto, por lo que las indicaciones de los parlamentarios fueran hechas en relación con ese texto y no el nuevo propuesto por el Ejecutivo. Entonces ahí tenemos
como lo que estaban discutiendo anteriormente al inicio de esta sesión, y es por esto que el trabajo de los asesores consistió en establecer la correspondencia de las indicaciones parlamentarias con el nuevo texto presentado a través de nuestras indicaciones de forma de contribuir y ordenar la discusión y la votación. Muchas gracias. En segundo lugar, una vez realizado el ejercicio anterior, el Ejecutivo categorizó aquellas indicaciones según el nivel de complejidad para lograr acuerdos para comenzar a votar de acuerdo con ese orden, ¿ya? Y es relevante mencionar que como propuesta de indicaciones del Ejecutivo, como la propuesta de indicaciones del Ejecutivo cambia la estructura orgánica del proyecto de ley y agrega contenidos como un apartado de derechos, existe una dificultad para la votación de las indicaciones tal cual como están presentadas. Por eso, el apoyo del equipo técnico y la voluntad de armonización va a ser fundamental para esta discusión, ¿ya? Y ahí quisiera presentarle las indicaciones que presentamos, el contenido de las indicaciones que presentamos del Ejecutivo. Uno es el cambio de nombre del proyecto de envejecimiento positivo a envejecimiento digno, activo y saludable, junto con el cambio de nomenclatura de adulto mayor a persona mayor. Esto lo voy a explicar el porqué de estos cambios. Envejecimiento digno significa que el Estado y la sociedad en su conjunto deben generar las condiciones para que el proceso de envejecimiento sea un proceso biológico acompañado de un bienestar integral. Y este concepto, el concepto de persona mayor, se ajusta a lo señalado en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y contempla también un enfoque de género, cuestión que nos parece importante hacer. Entonces, por tanto, una persona mayor se define como aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior a los 65 años. Y este concepto incluye, entre otros, el de la persona adulta mayor. En la propuesta de indicación que modifica la ley 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, se define a persona mayor como toda persona que ha cumplido 60 años en conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la ley 19.828 y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Por tanto, este concepto, el de persona mayor, incluye al de adulto mayor e incluye al de adulto mayor de la cuarta edad, también como se ha determinado anteriormente. La segunda indicación que presenta el Ejecutivo tiene que ver con ajustes acordes a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, porque si bien el proyecto de ley original señalaba que en su finalidad era establecer un estatuto de protección de las personas mayores en su articulado, no contemplaba principios, derechos y garantías esenciales en la línea del paradigma de los derechos humanos de las personas mayores, que como ya hemos dicho es parte de los principios también de la creación del servicio. Y por tanto las indicaciones del Ejecutivo del título preliminar, objeto, principio y conceptos, en título primero, derecho de las personas mayores, y título tercero, de las acciones del Estado para la promoción del envejecimiento digno y el apoyo y el cuidado integral de las personas mayores, entregan un marco normativo robusto en la materia que servirá de hoja de ruta al Estado, las instituciones públicas y privadas y la sociedad en su conjunto en la transformación hacia el nuevo paradigma de derechos de las personas mayores. Esa es la segunda indicación que presentamos del Ejecutivo. La tercera indicación que presentamos del Ejecutivo es que se elimina toda disposición contraria del derecho a decidir y el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas mayores. Quizás, si quieren, podemos ir una por una, ¿ya? Para que no exponer tanto. Pero bueno, ahí presentan las dos primeras indicaciones. En el Ejecutivo presentamos una serie de indicaciones más que las podemos ir viendo paso a paso de ser necesario. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno, se nos generó una cosa media extraña, ¿no es cierto?, entre la primera, la segunda y al final las indicaciones finales. Pero, a ver, operativamente, entiendo que la mesa técnica, ¿no es cierto?, se concordó en una propuesta de modificaciones que están contenidas en el listado, ¿verdad?, que son los que estamos viendo. El único tema que nos involucra es que hacer un seguimiento así nos vamos a ir cambiando de indicación de un número al otro extremo y vamos a ir subiendo y bajando, que nos pueda complicar un poco el proceso. Entiendo que el Ejecutivo tiene una sugerencia sobre este particular. Secretario. Presidente, lo que pasa es que la Comisión trabaja sobre un texto aprobado en general al cual se fueron algunas indicaciones. En el contexto del proyecto aprobado en general están las indicaciones y hay que ir pronunciándose una por una. En cuanto a que guarden correspondencia y armonía,
los asesores en su momento harán presente si les parece aprobarla o rechazarla, a los señores senadores libremente Perfecto. decidirán. Perfecto, perfecto. Entonces, hagamos el procedimiento y en aquellos casos en los cuales haya un conflicto, por favor, Ejecutivo, estemos atentos con la parte técnica para avanzar con el proceso. Sí. Sí, correcto. Secretario, usted nos lleva el proceso de la lectura y vamos más probable es que vamos a aprobar indicaciones que a lo mejor se van alterando en los tiempos, pero que al definiría no logran el objetivo final que queremos en relación a lo que estuvo trabajando la mesa técnica, ¿ya? Así que puede que de repente saltemos de algunas cosas, pero está en línea con lo que queremos hacer con el Ejecutivo. Secretario. Como explicaba la vez pasada, la Comisión acordó rechazo del término adulto mayor o persona adulta mayor que contiene legislación penal o de familia en la etapa posterior. En consecuencia, habría que partir por la indicación número 3, que coincide con el Ejecutivo en cuanto agrega el envejecimiento activo, lo reemplaza el envejecimiento positivo por envejecimiento activo. Bien. Senadores, en votación. Entendiendo que esto, ¿no es cierto?, es una parte del cambio, porque al final el título va a quedar, como bien dice el secretario, ¿no es cierto?, resueltos ejecutivos, con la idea de la ley integral de las personas mayores y de la promoción del envejecimiento digno, activo y saludable. Eso lo votaremos. Eso es lo que acordamos votar al final. Porque hay varias indicaciones de que cambian adulto mayor por persona mayor, entre ellos Campillay, de Pascual, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Ejecutivo. Sí, nosotros queríamos sugerir si se podría votar en orden desde la letra número A en adelante. Sí, ni un problema. Perfecto. Gracias. Ya, secretario. Entonces partimos por la indicación A, que reemplaza en el proyecto de ley la expresión adulto mayor por persona mayor, todas las veces que aparece. Sobre particular, la Secretaría hizo presente en la primera sesión, que la expresión persona adulta mayor es la que contiene la ley de familia y en materia penal respecto a los adultos mayores. Por lo tanto, eso fue la razón por la cual en el primer trámite se optó por ese título de persona adulta mayor. ¿Vamos a hablar en singular o plural? Personas mayores. Por eso, porque está como persona mayor. Sí, Entonces, es plural. Si es plural o singular. Sí, Sí, el concepto que estamos discutiendo, cuando esté singular, lo dejamos singular. sí, sí. ¿Ya? Lo que tiene que decir la comisión es si reemplaza persona adulta mayor por adulto mayor. Esa es la... Persona mayor. Personas mayores. ¿Ya? Por eso. ¿Ya? Cambia adulto mayor por persona mayor. ¿Ya estamos? Bueno, en votación, senadores. Senador Keister, A favor. senador Cusanovic, Contra. señor presidente, A favor. ¿Alguna mala cara? aprobado por mayoría de votos. ¿Quién es tú? Bien. Aprobamos. Secretario. Enseguida, la indicación número 2 de la señora Pascual propone cambiar personas adultas mayores por personas mayores. En votación. Senador Keister, En contra. senador Cusanovic, Igual. señor presidente, A favor. ¿Te gustaba más este que el otro? Pero nos va a ir pasando por el rato eso, nos va a ir cayendo el anterior. sí. La tercera indicación es del senador Sandoval y propone sustituir la expresión envejecimiento positivo por envejecimiento activo. Sí. Sí. Perdón, sí, tiene razón. Antes que eso, la 1 de su excelencia presidente de la República, que propone cambiar el título del proyecto por Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Bien. Esta es la segunda columna.
Sí, está en la segunda columna de la página 1. En votación... Recordar que el nombre original, ¿verdad?, que tenía era de Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Positivo. Esto se agrega, ¿no es cierto?, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento, y ahí hay un cambio que hace el Ejecutivo, ¿verdad?, que le agrega, en vez de envejecimiento positivo, que es envejecimiento digno, activo y saludable. Secretario. Gracias, presidente. Lo que pasa es que quería recordarle a los senadores y al Ejecutivo que el texto aprobado en general por el Senado dice personas adultas mayores para no dejar fuera la legislación vigente donde se refiere a los adultos mayores. Entonces quedó a propósito así el título. Adultas mayores. Para dejar incorporada la legislación penal, sí, de correcto, familia y todas las demás. Y como me dice el secretario, entendiendo que persona mayor son aquellos mayores de 18 años, por lo tanto, ya perfecto. Creo que iba a tener que corregir mi votación anterior. Gracias, presidente. Y entendiendo y de buena fe, yo creo que cometimos un error en la votación anterior. Y preguntarle también al Ejecutivo si estarían dispuestos en esa misma propuesta que están haciendo de si poner personas adultas mayores y de promoción de envejecimiento digno, activo y saludable. Que en el fondo agregarla después de personas, entre personas y mayores, agregar la palabra adulta. Básicamente, subsecretario, por el hecho de esta nomenclatura, ¿no es cierto?, que persona mayor son todos los mayores de 18 años, y entramos en una... ¿ya? Le agregamos el concepto de personas adultas mayores, resuelve el problema. Permiso, presidente. Lo que pasa es que yo creo que el error que asumo yo que puedo haber cometido fue votar a favor de la primera indicación de la senadora Campillay, y creo que la correcta, o más correcta, y entendiendo también que sale personas adultas mayores, debió haber sido la de la senadora Pascual, la que debió haber quedado. En conjunto también con la propuesta que le solicito a ustedes como Ejecutivo, sí, de si pueden agregar dentro de la indicación que ustedes plantearan, es que sea Ley Integral de las Personas Adultas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Que así debiera, creo yo, quedar. Sí, por favor, tendría que corregir la votación. Gracias, presidente. Bueno, nosotros hemos conceptualizado persona mayor y no persona adulta mayor, porque es la definición que va en sintonía con la Convención Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Mayores. Y así se ha definido bajo los estándares internacionales, y nos parece adecuado que se mantenga bajo ese criterio, considerando además el compromiso que establece el Estado de Chile en esa materia. Sí, correcto. Solamente queremos dejar salvedad, porque tenemos el problema, ¿no es cierto?, del concepto de persona mayor con respecto a quién es, en definitiva, secretario, por favor, para que no entremos en esa... aclarar el conflicto. Sí, tal como lo dijo la subsecretaria cuando lo presentó, yo creo que esto está salvado en cuanto a la definición de la Convención. Dice que cuando define persona mayor, agrega al final, este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor, con lo cual salvamos el problema y no tendríamos problema con la Convención. No. La Convención define persona mayor y dice que la persona adulta mayor también es parte de esa definición. Por lo tanto, si dejamos persona adulta mayor, no contravenimos la Convención. Así me refiero. El tema es que si no dejamos mayor, podemos dejar fuera los tipos penales. Entonces, siento que el Ejecutivo tiene que ojalá modificar la indicación. ¿Cómo se lo dice? Exacto. Voy a probar la modificación. Sí, por favor. Sí, disculpen, nosotros entendemos que se conceptualiza en la definición que incluye, pero que el concepto que nos parece correcto a propósito de los estándares internacionales no es de persona adulta mayor, sino que es de persona mayor, porque eso engloba a la idea de las personas adultas mayores que ya está definida en la conceptualización y que está establecido en el artículo 3, letra A, donde se define. Que no es necesaria una indicación, es simplemente aprobar el planteamiento que hace el Ejecutivo. ¿Ya? ¿Ah? Sí. Yo creo que
sin modificaciones. El Ejecutivo plantea, ¿no es cierto?, mantener la indicación número 1 toda vez que se señala, ¿verdad?, y que salve el problema de fondo ejecutivo. Francisca. No, decía, me refiero que estamos con el problema, ¿no es cierto?, de que votamos el tema de persona mayor, tenemos el problema de personas mayores, tenemos el problema de adultas, personas adultas mayores, y la indicación de ustedes, ¿verdad?, que habla de la ley integral de las personas mayores, entendiendo que asumimos que el concepto no va en contradicción el hecho de que nosotros queríamos, incluso yo voté a favor, el tema de la senadora Pascual. Disculpe, presidente. Nosotros lo que entendemos, o sea, primero, la conceptualización es algo que se ha venido trabajando con Senama, con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y que no hemos cambiado el nombre del servicio porque eso requiere de irrogagasto y tiene un montón de otras modificaciones de carácter reglamentarias que realizar. Es que es el concepto jurídico que se está utilizando bajo los estándares internacionales, como le estaba diciendo, y desde nuestra perspectiva no genera conflicto con lo que estaba mencionando, que es con los otros ordenamientos jurídicos, legales, penales, etcétera, precisamente porque es para efectos de esta ley, de este proyecto de ley, y no necesariamente requiere de una modificación para los otros cuerpos legales. Y por tanto, nosotros insistimos en que el concepto de personas mayores engloba ya de personas adultas mayores, y por tanto que no es necesario hacer un cambio en esa indicación. Ya, ok. Bueno, entendemos también que la senadora la indicación A y la indicación 2, ¿no es cierto?, sí, pero sin embargo están subsumidas, ¿verdad?, en los planteamientos generales. Someteríamos entonces, ante esa situación, la indicación número 1, la forma como las explicaciones que ha dado Francisca respecto de la nomenclatura, ya en la forma como está, ¿ya? Lo que pasa es que el punto 2 y 3 están incluidos en el 1, si uno no se fija bien. Sí. ¿Perdón? El punto 2 y 3 están incorporados en la indicación del Ejecutivo. Afirmativo. El 1, el 2 y el 3, eso es verdad. ¿Ya? Correcto, ¿ya? Entonces votaríamos la indicación número 1 del Ejecutivo en la forma como está planteada con la salvedad. Sí. ¿Ya? Senador Kate, perdón, secretario. Toman la votación. ¿La quiere leer o...? La indicación número 1 propone reemplazar la denominación del proyecto por Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. A favor. Senador Cusano, hecho. A favor. Señor presidente. A favor, señor secretario. Bien, gracias, Francisca. Sigamos, secretario. ¿Cuál es? La página siguiente está la indicación número 4 de Su Excelencia el Presidente de la República, que propone sustituir el título preliminar y los artículos que lo integran por los siguientes. Título preliminar, aprobado en general, objetos y principios. Denominación del título proyecto, título preliminar, objetos, principios y conceptos. La norma aprobada en general dice objetivos. La presente ley tiene como objetivos. La propuesta del Ejecutivo dice, artículo primero, objeto. El objeto de esta ley es promover y proteger el pleno goce y ejercicio de todos los derechos y libertades de las personas mayores en condiciones de igualdad con las demás, con el fin de contribuir a su plena inclusión y participación en la sociedad. También sobre este artículo primero está la indicación número 5, la honorable senadora señora Pascual, que propone cambiar el artículo, su encabezamiento por el siguiente, objetivos. La presente ley tiene como objetivo dar cumplimiento a los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile. Habría que pronunciarse en primer término sobre la indicación número 4 de Su Excelencia el Presidente de la República. Francisca. ¿No?
¿Se quiere esperar un segundito? Ya, a ver, Mauricio. Gracias. Mauricio, como mesa técnica estamos hablando. ¿Ya? Gracias, presidente. Respecto a la indicación 4 del Ejecutivo, que a su vez incorpora varios artículos en esta estructura nueva planteada por el texto, la mesa técnica propone aprobar el artículo, la indicación 4, pero solamente respecto del artículo 1, que tiene relación con el objeto. Y asimismo, la indicación 5 de la senadora Pascual se encontraría subsumida en la indicación 4 del Ejecutivo. Eso, señor presidente. Sí, adelante. Lo que corresponde es votar la 4 del artículo primero. Sí. En cuanto al subsumido, la Secretaría difiere porque son conceptos totalmente distintos unos de otros. Perfecto. Bueno, entonces votemos la indicación número 4 del Ejecutivo, ¿no? En votación, la indicación número 4. Senador Keistel. A favor. Senador Kusanovich. Señor presidente. A favor. Aprobado entonces por 2-1. La indicación número 5, la senadora Pascual. En votación. En contra. Senador Kusanovich. Señor presidente. Para dejar a Pascual nomás un tema que de alguna manera quiso decir algo similar con Teo, me voy a abstener. Rechazado 2-1. Enseguida, la senadora Pascual propone consultar un inciso segundo nuevo que contempla los numerales 1 al 8 con el siguiente encabezamiento. A ver, lo que pasa es que el texto aprobado en general señalaba objetivos. De esos objetivos, la senadora Pascual proponía poner el siguiente encabezamiento. Entre los objetivos especialmente reconocidos, el Estado de Chile se compromete a haber aprobado la indicación número 4, ya este artículo no se refiere a objetivos, por lo tanto, en principio, se deberían rechazar. Correcto. En votación. La indicación número 6 de la senadora Pascual. Senador Keistel. En contra. Senador Kusanovich. En contra. Señor presidente. En contra. Rechazamos unanimidad. La indicación 7 de la senadora Pascual está en la misma situación, que cambiaba objetivos que ya no existen. Lo mismo pasa con la indicación 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, hasta la indicación 21 bis, que termina la página 7. Comparado, todas ellas eran modificaciones a los objetivos que se han eliminado. Si le parece, le hacemos una votación. 7 a 21, que se refiere a los objetivos. Sí, así, aquí es donde empezamos con las dificultades operativas más que nada. Senador Keistel. Perdón, no todavía. No está puesto en votación todavía. Ejecutivo, ¿algo tienes que agregar? Perdón, mesa técnica, ¿en qué acordaron? Lo que pasa, senador, es que cada indicación que está aquí se propone, independiente que está dentro de los objetivos que se rechazaron, sí están recogidas en otros artículos que el Ejecutivo propone también. Entonces, la idea es poder manifestarse de alguna forma de esas indicaciones, categorizando, continuando con la categorización que ya señalamos, que si se trata de baja o alta complejidad. Por ejemplo, la indicación número 7 de la senadora Pascual, el término promover y garantizar, una conclusión de la mesa técnica fue que era un tema que debíamos analizar en mayor profundidad y que correspondía a un debate de larga lata. Entonces tenemos que manifestarnos de esas indicaciones, independientes si es que en la estructura del texto se rechazaron los objetivos. Sí, secretario. Dos cosas previas. Primero, es necesario votar las indicaciones y en los artículos que la mesa entiende que están incorporados al Ejecutivo, lo hacen presente en su momento para que haya constancia para la historia de la ley. En segundo, en cuanto a la indicación 7 en particular, esta es inadmisible en cuanto importa gasto. Pero yo propongo votar de la 7 a 21 en conjunto. Sí. Francisca. Presidente, nosotros entendemos el conflicto que se genera a propósito de los dos carriles por donde se presentaron las indicaciones, por una parte la de los senadores y por otra parte la del Ejecutivo. Nosotros mantenemos la voluntad de que el trabajo de la mesa técnica continúe armonizando el texto
y en el sentido de las indicaciones del Ejecutivo y las indicaciones de la gran mayoría de los senadores no tienen sentidos contradictorios, sino que tienen que ser armonizados en su conjunto y, por tanto, nosotros solicitamos que se pueda aprobar las indicaciones del Ejecutivo dejando en manifiesta nuestra disposición para seguir modificando y ver cómo se armonizan todas las indicaciones que son de fondo y que han sido acordadas en la mesa técnica. Eso, presidente. Ok. Secretario. Entonces votamos la indicación 7 a 21 bis, sin perjuicio que en su momento irán dejando constancia de distintas situaciones. En votación, la indicación 7 a 21 bis. Senador Keister. En contra. Senador Cruzandi. En contra. Señor presidente. En contra. Con esa salvedad. Correcto. Enseguida está la indicación 22 al artículo 2 en la página 7, pero en primer término debemos pronunciarnos sobre el artículo segundo que propone el Ejecutivo. El texto aprobado en general señalaba principios. Los principios que inspiran esta ley y la protección de las personas adultas mayores son el mejor interés de los integrantes de este grupo etario, su dignidad, independencia y autonomía, la igualdad y no discriminación, la participación, integración e inclusión plena y efectiva de la sociedad, el buen trato, la protección ante el abandono y la indigencia, la igualdad de género y el derecho a vivir inserto en su comunidad considerando la considerando la internación en establecimientos especializados en el cuidado de las personas adultas mayores, siempre como mirada de última ratio. El Ejecutivo propone establecer el siguiente artículo: principios. La interpretación y aplicación de esta ley deberá hacerse en conformidad con los principios consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Asimismo, son principios generales de la presente ley: a. La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores; b. La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo; c. La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor; d. La igualdad y no discriminación; e. La participación, integración e inclusión plena y efectiva de la sociedad; f. El bienestar y cuidado; g. La seguridad física, económica y social; h. La autorrealización; y la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida; j. La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria; k. El buen trato y la atención preferencial; y el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor; m. El respeto y valorización de la diversidad cultural; n. La protección judicial efectiva. No sé, presidente, si queréis por párrafo, por artículo o en asunto en su conjunto. Por otra parte, el senador Sandoval presentó la indicación 22 que señala principios. Los principios que inspiran esta ley son la protección de las personas adultas mayores, el mejor interés de la persona mayor, su dignidad, independencia y autonomía, la igualdad y no discriminación, la participación, integración e inclusión plena y efectiva de la sociedad, el buen trato, la protección ante el abandono y la indigencia, la igualdad de género y el derecho a vivir inserto en su familia y comunidad. Asimismo, se considerará la internación de establecimientos especializados en el cuidado de las personas adultas mayores, siempre como medida de última ratio, en casos que la familia o el entorno próximo de la persona mayor no pueda responder a una necesidad de asistencia. Por su parte, la señora Campillay, inciso primero de los principios, propone sustituir la frase "la internación de establecimientos especializados en el cuidado de las personas adultas mayores, siempre como medida de última ratio", por el ingreso a establecimientos de larga estadía de personas mayores. Francisca. Gracias, presidente. A nosotros nos parece de que las indicaciones presentadas en materia de principio por los senadores quedan subsumidas en la presentación del artículo número 2 del Ejecutivo y, por tanto, podría hacer el llamado de que podamos armonizar desde la perspectiva de que todos los contenidos que están presentados en las indicaciones de los senadores respecto a temas de principio ya están incorporados en el artículo número 2 y, por tanto, que nos parece que se debiera poder aprobar o solicitamos que se apruebe la indicación del Ejecutivo y que la mesa técnica va a estar trabajando para perfeccionar todo lo que se señala en materia de las indicaciones de los senadores para poder continuar con la armonización. Correcto, muchas gracias. ¿Alguna opinión, senadores? Si no, sometemos a votación. ¿Me permite, presidente? Sí, secretario. Tengo una duda sobre esto de la interpretación. La ley deberá, la interpretación y aplicación de esta ley
deberá hacerse en conformidad con los principios consagrados en los tratados internacionales. La interpretación la hacen los tribunales y no necesariamente así. En cuanto a los tratados internacionales, supongo que sea lo que se pone vigente al momento de la promulgación de esta ley. Quería señalar que la biblioteca señala que los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se encuentran vigentes en Chile son la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinados a abolir la pena de muerte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, humanas y degradantes, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil, la Utilización de Niños en Pornografía, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la enmienda al párrafo primero del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, la enmienda al artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional de la Convención Humana sobre Derechos Humanos, el Protocolo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Interamericana sobre concesión de los derechos civiles a la mujer, la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, son los que hasta el año 2020 había detectado la Biblioteca del Congreso Nacional. En consecuencia, lo hago presente porque la interpretación y aplicación de la ley, en definitiva, pueden hacerla tanto los usuarios de la ley como los tribunales en su momento, y no estoy cierto del alcance de todas estas convenciones. Eso es todo. Francisca. Presidente, en vista de lo que señala el secretario, la mesa técnica había estado discutiendo un nuevo inciso primero del proyecto de ley, pero que no se encuentra contemplado en las indicaciones, pero que nos interesa manifestar desde ya nuestra disposición para poder avanzar allá, que tiene que ver con la interpretación de los principios y la interpretación y aplicación de esta ley deberá hacerse en conformidad con los principios consagrados por la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Particularmente a nosotros nos interesa que esté en condición o en sintonía con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que el Estado chileno ratificó el año 2017, siempre bajo el marco del contexto de la Constitución vigente que rige al Estado de Chile, ¿no? Por eso manifestamos de ya nuestra disposición para poder seguir avanzando la discusión en mesa técnica respecto a este punto. Bien, secretario. Si la entiendo, subsecretaria, diría: la interpretación y aplicación de esta ley deberá hacerse conforme a la Constitución Política de la República y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Eso es. Por lo tanto, ¿se puede someter a votación con esa modificación? Sí, porque no está expresado así, ¿no es cierto?, en la propuesta que hace el Ejecutivo. Sí. Senadores, y yo sugeriría lo siguiente. Votemos este artículo y yo sugeriría a la mesa técnica, ¿no es cierto?, con el Ejecutivo que nos pudiéramos abocar a un proceso para seguir, porque claro, habíamos clasificado las indicaciones según su complejidad y hay muchas que tienen
referirse a materias más que nada conceptuales que no incidían mayormente en el conjunto y que pensábamos que podíamos aprobar rápidamente. Pero el orden de la secuencia de votación es relevante para los efectos del proceso y pudiéramos quizá avanzar en ese sentido. Señor Keiter. Sí, me gustaría escucharle a usted, presidente, sobre su indicación, porque a la larga también se genera ahí un tema entre lo que propone el Ejecutivo y lo que está proponiendo usted. Entonces, como vamos a partir, me imagino, votando por la del Ejecutivo, no quiero cometer el error de, sin escucharle a usted, entender cuál de las dos puede ser una mejor alternativa para continuar en el proceso de votación. El Ejecutivo sin duda hace una acotación y una especificidad más en detalle respecto del contenido general de la indicación que presentamos nosotros. De alguna manera, sin duda, el Ejecutivo hace una ampliación de lo que nosotros originalmente habíamos planteado. Por lo tanto, nos sentimos que está dentro de lo que el detalle de esta indicación del Ejecutivo se hace parte de las expresiones que teníamos nosotros, ¿no es cierto?, en esa indicación. ¿Ya? Me refiero a la indicación número 22. ¿Ya? Yo sugeriría, votemos esta indicación del Ejecutivo, quedemos hasta aquí y que se pongan, ¿no es cierto?, en detalle a trabajar mejor para la secuencia de la votación de aquí para adelante, porque en realidad en nuestras indicaciones habríamos tenido que empezar a correr desde la indicación 1, pasar a la página no sé cuánto para ver la otra, porque está inserta en las indicaciones que se hacen desde el Ejecutivo y poder darle un orden de secuencia mejor. Señor Keiten. Gracias, presidente. Entendiendo entonces que si votamos ahora la del Ejecutivo, se caería, y se aprueba, se caería la suya y la de Campillay, ¿no es cierto? Entendiendo que están más que caídas se entienden subsumidas, ¿no es cierto?, en la indicación del Ejecutivo. ¿Ya? Más que rechazada, por eso no las vamos a entender que están subsumidas, ¿no es cierto?, la indicación número 22 y la 22 bis. ¿Ya? Bien, en votación. A ver, se pone en votación entonces el primer párrafo del artículo 2 de la indicación 4 de Su Excelencia el Presidente de la República, que señala principios. La interpretación y aplicación de esta ley debe hacerse de conformidad con la Constitución Política de la República. Sí. Y los tratados de derechos humanos ratificados con Chile que se encuentran vigentes. Sí, sí, con esa modificación. Perfecto. Porque esa no la dice la del Ejecutivo. No, por eso con modificaciones. Sí, con esa modificación. Señor Keiter. A favor. Señor Kusanovich. Me abstengo. Señor Presidente. A favor. Entonces, aprobado 2-1 el primer párrafo de esta indicación, con modificación. Ok. Secretario, yo sugiero que aprobemos, ¿no es cierto?, las letras A a la letra N. Del mismo artículo. Sí, el inciso segundo. Estoy dando lectura. Secretario. Asimismo, son principios generales de la presente ley. A. La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. No, Uno lo voy leyendo y si quieren votación separada me lo indican, por favor. sí. Yo sugiero hacer un solo paquete. B. O sea, alguien que modifique la cosa. Sí. La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo. C. La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. D. La igualdad y no discriminación. E. La participación, integración e inclusión plena y efectiva de la sociedad. F. El bienestar y cuidado. G. La seguridad física, económica y social. H. La autorrealización. Y la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida. J. La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria. K. El buen trato y atención preferencial. L. El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor. M. El respeto y valorización de la diversidad cultural. N. La protección judicial efectiva.
Bien. Bien. ¿Alguna acotación, Francisca? No, solamente recalcar nuevamente de que de aprobarse este inciso, nosotros estamos totalmente disponibles para seguir trabajando desde el Ejecutivo en la Comisión Técnica e incorporar todas las observaciones correspondientes que aporten en el sentido de este proyecto de ley, que nos parece muy importante y que pueda seguir avanzando en su tramitación. Ok. Secretario. Presidente, no sé si la reunión técnica esta podrá precisarlo o tal vez, porque hay algunas que realmente no sé qué significan. El buen trato y la atención preferencial. Pues no dice atención preferencial. ¿Qué? Hay un proyecto de atención preferencial en salud. No me queda claro el margen. Igual que la protección judicial efectiva. Entonces, en el momento supongo que hay que aplicar esta ley y tiene que estar más nítido el contorno del principio que estamos estableciendo. Sí. Lo mismo que me preocupaba. Sí. Mira, hagamos una cosa. Dejemos hasta aquí mejor la votación y hagamos el proceso de acotamiento, ¿verdad?, en estos días para que podamos tener una definición más precisa y no usar a lo mejor quizás conceptos un poquito ambiguos que pueden tener diversidad de interpretación y probablemente acotar un poquito más los conceptos para no tener dudas respecto de ese tema. ¿Les parece? Senador. Sí, la verdad que lo pregunto sin saberlo, pero los asesores de la senadora Campillay y la senadora Pascual están siendo parte de estas conversaciones, ya. Sí. En el fondo, como tienen varias indicaciones, sería bueno también hacerlos parte para que de alguna otra forma... No, han sido parte de la mesa también. Sí, vale. han sido. Si la duda sobre el contorno dice relación, por ejemplo, cuando en la letra decimos la igualdad y no discriminación. Por supuesto, estamos todos de acuerdo en la no discriminación. Pero no es lo mismo no discriminación que no discriminación arbitraria. De hecho, aquí esta ley contempla muchas discriminaciones positivas en favor del adulto mayor. Entonces, hay que tener cuidado, porque tiene beneficios especiales. Mira, sí, Francisca. Para precisarlo, Sí, es que los principios, como les decíamos, están establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores y que son los principios que se establecen bajo los criterios internacionales. No tenemos ningún problema con que la Comisión Técnica pueda ir aclarando las conceptualizaciones correspondientes, pero todo lo que está relacionado en todos los incisos, desde el número A hasta el N, están correspondientes con el lenguaje utilizado en este tratado internacional que está suscrito por el Estado chileno. Todo lo que tiene que ver con atención preferente de salud está bajo el marco de acuerdo que tiene el Ministerio de Salud en relación con personas mayores y la suscripción que tiene con los convenios con Senama. Bien, Francisca. Lo que pasa es que estábamos preparados para el proceso de votación. No seguimos la idea que pensábamos en un minuto dado, ¿verdad?, de votar según la complejidad de la indicación. Como no fue así, la idea original nos obligaba a ir de página en diferentes niveles y evidentemente que pudo haber sido una complejidad. Entonces no estábamos preparados en el análisis de detalle cuando la indicación tenía algún grado de complejidad mayor, porque no fueron analizadas en realidad para este tratamiento. Por lo tanto, hagamos mejor el seguimiento según el orden del procedimiento que están presentadas las indicaciones y avanzamos con ese tema de aquí hasta la próxima reunión. ¿Les parece? Bien, senadores, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.